Buen día, nosotros somos de la Universidad de Externado de Colombia y en este video les haremos una presentación del EDA de nuestro proyecto para la materia Machine Learning, la cual es dictada por nuestro profesor Albert Montenegro. Nuestro grupo está conformado por Daniel Camacho, Mateo Hoyos, Saudit Perdomo y Ami Riveros. En este video explicaremos el análisis exploratorio de datos que realizamos y discutiremos los hallazgos más importantes en cada uno de estos análisis. Continuando, la base de datos escogida contiene datos para la estimación de los niveles de obesidad en individuos con base en sus hábitos alimenticios y su condición física, donde el 77% de los datos fueron generados de forma sintética y el 23% de los datos fueron recolectados directamente de una plataforma web. La base contiene 2.111 registros y además no contiene datos faltantes. Ahora vamos a hablar sobre las variables de nuestra base de datos. Dentro de nuestra base de datos, nosotros tenemos 11 variables categóricas, de las cuales van desde el género, el historial de la familia si tienen sobrepeso o no, el consumo frecuente de alimentos hipercalóricos, el consumo de comida hipercalórica, si la persona desarrolla o tiene hábitos de fumar, si lleva un control del consumo de las calorías que tiene a lo largo del día, si maneja un registro, si la persona consume alcohol, ingiere bebidas alcohólicas o energizantes, si tiene en qué método de transporte utiliza, ya sea un carro, una bicicleta, si usa el transporte público. Después tenemos la frecuencia del consumo de verduras, qué tan constantemente la persona ingiere ese tipo de alimentos y el número de comidas diarias. Cabe resaltar que estas dos últimas, la frecuencia de consumo de verduras y el número de comidas diarias, en un principio las teníamos valoradas como cuantitativas, pero a lo largo del análisis y del desarrollo decidimos que era mejor para las predicciones tomarlas como variables categóricas. Entonces por eso ahora forman parte de esta lista. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas, donde tenemos la edad de la persona, la altura, el peso, el consumo del agua, qué tanto hace actividad física semanalmente y el tiempo que pasan frente a pantallas, ya sean dispositivos móviles, computadoras, etc. En nuestra base de datos decidimos a través de Boxplots visualizar los datos atípicos, en los cuales lo primero que podemos observar es que en cuanto a la variabilidad hay una gran presencia de estos datos, aunque consideramos que son datos naturales o adípicos naturales, ya que para la naturaleza de este estudio ahí necesitamos que hayan bastantes personas en diferentes rangos de edad. En cuanto al tratamiento de estos datos, decidimos no tomar los que estuvieran a 1.5 rangos intercuartílicos. En las gráficas podemos notar como la variabilidad no hay un cambio tan drástico, mientras que en otros los límites del boxplot se vuelven un poco más acotados y en algunas ya no hay presencia de datos atípicos. Ahora hablaremos del análisis univariado. Comenzaremos con la distribución de frecuencias de las variables categóricas. En esta observamos un desbalance notable en la mayoría de variables, teniendo siempre una tendencia a una o dos de sus categorías, como la historia familiar de sobrepeso, donde la mayoría de los registros indican antecedentes familiares de sobrepeso. Lo podemos observar en la gráfica encerrada en el cuadrado. Por otro lado, la variable gender presenta una distribución más equilibrada, lo que será clave para evitar sesgos relacionados con el género y el nivel de sobrepeso. En cuanto a nuestra variable objetivo, el nivel de obesidad, también detectamos un desbalance, siendo más comunes los casos de obesidad tipo 1 y tipo 2. Para la distribución de las variables, como primera conclusión podemos decir que ninguna variable es normal. Además, que la variable edad tiene un sesgo a la derecha, es decir, que la mayor concentración de esta variable está en el lado izquierdo de la distribución. Ahora continuemos a las gráficas. Para el consumo de agua podemos decir que varía desde 0 litros al día hasta 2 o 1.5 litros. Para la actividad física semanal podemos decir que las personas hacen desde 0 horas hasta 2 horas por semana. Y para el tiempo en pantalla estimado, podemos decir que las personas duran muy poco tiempo en pantalla, desde 0 hasta 2 horas diarias. Ahora continuaremos con el análisis bivariado. Con las numéricas, observando las gráficas de dispersión, podemos ver que a simple vista no hay patrones o tendencias que se puedan observar, ya que los datos son muy dispersos. En cuanto a las correlaciones, podemos observar que no hay ninguna que sea significativa, ya que estos valores oscilan entre -0.3 y 0.4.
lo cual sugiere que no hay relaciones lineales entre estas variables. Ahora continuaremos hablando de las relaciones entre nuestras variables numéricas y nuestras variables categóricas. Para evaluar la relación entre variables numéricas y el nivel de obesidad, aplicamos la prueba de Kruskal-Wallis, ya que las variables numéricas no seguían una distribución normal y la variable objetivo es categórica con múltiples niveles. Por ejemplo, la variable peso mostró una diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de obesidad, como lo refleja el gráfico de caja, que muestra un aumento progresivo del peso con el incremento del nivel de obesidad. Esto lo podemos reforzar con el p-valor que nos dio la prueba de Kruskal-Wallis, el cual fue 0. Asimismo, el tiempo de uso de electrónicos, o mejor dicho, nuestra variable TUE, también mostró diferencias significativas, aunque no tan marcadas como el peso. Podemos notar ciertas variaciones, especialmente en los individuos con obesidad tipo 1 y tipo 3, que también observamos en nuestro gráfico de caja. Las demás variables numéricas también presentaron diferencias estadísticamente significativas en las pruebas, ya que ninguna sobrepasó el 0.05 y todas eran cercanas a 0, lo que suele indicar que la mayoría tienen una dependencia hacia nuestra variable objetivo. Seguiremos hablando de las relaciones entre nuestras variables numéricas contra nuestras variables categóricas. Ahora pasamos al análisis de nuestras variables predictoras, donde identificamos aquellas con mayor y menor asociación. Entre las variables con una asociación significativa destacan el género y la altura. El género mostró una fuerte relación con otras variables, mientras que el peso de los individuos está claramente influenciado por el historial familiar de sobrepeso, un hallazgo clave para entender los factores que contribuyen a la obesidad. Estas pruebas se realizaron con el método de Udemann-Whitney. Además, encontramos una correlación notable entre la edad y el medio de transporte, reflejando patrones de movilidad que varían con la edad, particularmente entre el uso de transporte público y privado, lo que nos podría ayudar a reflejar diferencias en estilos de vida o patrones de movilidad relacionados a la edad. En comparación con las otras dos, esta prueba fue hecha con el método de Kruskal-Wallis, debido a los supuestos que ésta maneja. Por otro lado, las asociaciones más débiles revelaron que no existe una relación clara entre el consumo de agua y el seguimiento de calorías. De manera similar, no encontramos una conexión significativa entre la actividad física y el hábito de fumar, ni entre el uso de tecnología y fumar. Estas variables no parecen estar relacionadas de manera directa en nuestro análisis. Aunque estos resultados no son concluyentes, podrían indicar que estas variables no son relevantes para el modelo predictivo de obesidad o que influyen de manera indirecta, lo que vamos a tener en cuenta a futuro. Ahora pasamos con el análisis de nuestras variables categóricas con respecto a la variable objetivo. Les presentamos una gráfica en la que se observan los valores obtenidos de la prueba de Chi-cuadrado de independencia. ¿Por qué decidimos usar esta prueba? Porque consideramos que es la más óptima e indicada para realizar comparaciones cuando se tratan de tener variables categóricas contra variables categóricas. Entonces aquí tenemos cuenta el estadístico del Chi-cuadrado, asimismo como el p-valor, que como se indica, todas nuestras pruebas entre las variables categóricas dieron un p-valor muy cercano a 0 y un Chi-cuadrado en algunos bastante alto, lo que nos indica que todas nuestras variables categóricas tienen una relación bastante significativa y a tener en cuenta con nuestra variable objetivo. También al momento de realizar nuestro análisis con respecto de las variables categóricas entre sí, sin tener en cuenta la variable objetivo, llegamos a la conclusión de que al estar tan relacionadas con el valor objetivo, también estarían bastante relacionadas entre sí, como se puede observar al momento de realizar las pruebas. Por lo tanto, este análisis no fue tomado en cuenta al final, dado a que no nos pareció óptimo el eliminar alguna variable, ya que estaríamos perdiendo información con respecto al valor objetivo, que es lo que realmente buscamos. Continuando, hicimos un análisis de componentes principales con el fin de hacer una reducción de dimensionalidad a la base de datos. Teniendo en cuenta anteriores resultados, se omitieron las variables de peso y altura. Además, nos quedaron solo 4 variables, por lo cual no consideramos que este proceso sea necesario o significativo para nuestro análisis. Ahora continuando con las transformaciones de variables, procedemos con la transformación one-hot encoding para variables cualitativas. ¿Para qué nos sirve la transformación one-hot encoding? Esta es una técnica esencial cuando trabajamos con variables categóricas en algoritmos de Machine Learning, ya que la mayoría de estos modelos no pueden manejar variables no numéricas.
Esta transformación nos permite que cada categoría de la variable sea representada como otra variable numérica binaria, lo que facilita su interpretación y su uso en el entrenamiento de dichos modelos. A continuación les mostramos un mapa de calor para comprobar que la transformación se ha realizado correctamente y ver patrones potenciales en nuestros datos. Como observamos, las primeras tres variables de nuestro mapa de calor son variables numéricas, por lo tanto a estas variables no les fue aplicada dicha transformación, por eso mantienen los mismos valores. Seguido de esto tenemos las tres variables que serían CH2O, sería el consumo de agua, la actividad física semanal y el tiempo frente a pantallas. Los números que se visualizan aquí nos indican a qué categoría pertenecen ese registro de la variable. Por ejemplo, deberían salir las variables como si sí o si no en términos de binarios, pero para facilitar la visualización decidimos mejor mostrar a qué categoría pertenece en dicha variable, ya que mostrar todas las variables binarias sería un problema aún mayor, ya que a pesar de que esta transformación es bastante útil para la interpretación, cabe resaltar que también aumenta bastante la dimensionalidad, ya que crea una variable extra por cada categoría en la variable que se quiera transformar. Entonces a veces hay que ser un poco cuidadosos para aplicar esta transformación, ya que podemos aumentar muchísimo la dimensionalidad y pues hacer que el programa sea un poco menos, el algoritmo sea un poco menos interpretable. Entonces, esta transformación solo es bastante útil cuando se tienen pocas categorías y se requiere el uso de variables no numéricas, para el algoritmo. Entre las decisiones que tomamos para futuro está la estandarización. La estandarización de variables es clave para mejorar el rendimiento de los modelos de Machine Learning, sobre todo cuando trabajamos con algoritmos sensibles a la escala de variables, como la regresión logística, la cual es un modelo que vamos a utilizar a futuro para hacer nuestras predicciones. En nuestro análisis, la estandarización va a asegurar que variables con diferentes rangos, como el peso y la edad, entre las otras, no influyan de manera desproporcionada en los resultados del modelo. Esto es esencial para garantizar que todas las variables vayan a tener el mismo peso al generar nuestras predicciones. Sin la estandarización, las variables con un rango mayor, como el peso, podrían dominar el modelo, causando que otras variables igualmente importantes sean ignoradas. Al ajustar todas las variables a una escala uniforme, el modelo puede procesarlas de manera más equilibrada. Esto también va a ayudar a nuestros modelos de Random Forest y Gradient Boosting, mejorando así la precisión de las predicciones, como la capacidad para evitar sesgos. Y esto es especialmente relevante cuando se utilizan nuestros modelos como los que mencioné anteriormente, que aunque no son extremadamente sensibles a la escala, pueden beneficiarse de un proceso de decisión más balanceado. Además de la estandarización, que facilita la convergencia de la regresión logística, y esta asegura que el modelo alcance soluciones más óptimas y precisas. En resumen, nuestra estandarización no solo va a ser útil para garantizar la equidad entre nuestras variables, sino también para mejorar el rendimiento general del modelo. Esto se va a traducir en predicciones más precisas, mayor eficiencia y en el proceso de entrenamiento y resultados más confiables a la hora de identificar patrones de datos. Conclusiones finales. Las correlaciones débiles entre las variables numéricas indican que las relaciones entre estas podrían ser no lineales, lo que nos lleva a creer que modelos más complejos, como aquellos basados en árboles de decisión, podrían ser más adecuados para atrapar las relaciones o patrones complejos del conjunto de datos. La realidad presenta una alta concentración en valores alrededor de 20 años, lo cual puede tener un aporte o impacto en los resultados del modelo. Esta concentración o sesgo podría reflejar una característica bastante particular de la población analizada y merece una mayor atención en futuros análisis. En cuanto a variables importantes, la variable de tiempo en pantalla y las variables cualitativas pueden ser bastante importantes al tener fuertes correlaciones con la variable objetivo. Además, quiero recalcar que las variables tanto peso como altura, aunque son bastante importantes para predecir o determinar algún tipo de nivel de obesidad, no queremos que se aleje de nuestra investigación, ya que queremos buscar qué otros factores pueden llegar a ser relevantes para esta predicción. Sin mucho más que decir, muchas gracias a todos por su atención.